¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Fabián Arari y esto es Un Mundo en Crisis, un programa del canal de Vía Socialista donde trabajamos sobre política internacional, política argentina y siempre y cuando podemos algo de historia. Bueno, primero quería pedir disculpas porque pasó un tiempo entre la última columna sobre Milei y esta. Bueno, un poco las vacaciones, un poco las tareas que uno tiene. Vamos a tratar de que no pase tanto tiempo, pero bueno, de nuevo les pido disculpas. Sé que además me estuvieron toreando ahí por las redes para que salga la columna. Ahí va, acá está. Bueno, como siempre les pedimos que se suscriban al canal para apoyarnos, para ayudarnos. Eso es enteramente gratuito. Ahí tienen la campanita, ponen clic y les va a salir cada vez que nosotros subimos una columna, les va a avisar, ¿sí? Vamos a hacer además un pedido más. Ahí abajo, en el primer comentario, van a encontrar un link. Ese link es para todos aquellos que quieran colaborar monetariamente con nosotros y pueden hacerlo. Obviamente el monto es a voluntad, porque todo el contenido que ustedes ven implica un trabajo de elaboración, de edición, así que bueno, toda colaboración que ustedes quieran hacer o puedan hacer va a ser bienvenida. Ahí en el primer comentario del video. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De El Salvador de Bukele, ¿sí? Bukele, conocidísimo, es muy conocido porque Milei lo admira. Lo admira también gente del peronismo, como por ejemplo Bernie, ¿sí? Lo admira en Honduras, Xiomara Castro. En Guatemala la candidata Zury Ríos, en Costa Rica, es decir, aparece como una especie de modelo. La pregunta ¿es un modelo a seguir? ¿Bukele es tan popular como dicen? ¿Resolvió el problema de las pandillas y de la delincuencia como dicen? ¿La población de El Salvador vive mejor que antes? Bueno, de eso vamos a hablar en esta columna. Y antes que nada les voy a explicar cómo vamos a organizar toda esta explicación. En primer lugar, como siempre, recomendaciones de libros. En segundo, vamos a hacer una historia de El Salvador para que entendamos cómo aparece Bukele en el gran desarrollo histórico y social de ese país. Después vamos a hacer un balance de la economía de Ecuador, a ver si efectivamente Ecuador es lo que dicen ser, lo que se dice que es, perdón. En cuarto lugar vamos a ver las reformas de seguridad de Bukele, ¿sí? Y su llamada lucha contra las mafias. Después, en quinto lugar, haremos una conclusión explicando qué es el régimen de Bukele. Y por último, como siempre, para los que se queden hasta el final, la recomendación de películas. Quédense, que es una muy buena, van a haber muy buenas recomendaciones, ¿sí? Bueno, empezamos. Los libros. Primero, un libro de alguien que está de acuerdo con Bukele, que es uno de sus escribas. Hay una serie de libros que son elogiosos con Bukele. Uno se llama ¿Quién es Nayib Bukele? De Giovanni Galeas, escrito en 2019, casi cuando él empieza. Es una especie de biografía política de él antes de que tomara el gobierno. Si uno quiere saber un poco algunos datos de él, no está mal. Después una reflexión más teórica, el populismo en América Central, de María Esperanza Casullo y Harry Brown Arauz. Es una compilación del 2023, o sea, es muy reciente, con una mirada, digamos, por decirlo así, socialdemócrata, reformista, para que los argentinos entiendan peronistas, para que lo entienda gente que no es argentina. Básicamente el consenso posmoderno progre, ¿no? Pero como digo, es algo que uno tiene que leer. Después una recomendación de algo nuestro, por decirlo así, que hemos editado nosotros, de Daniel Pereira, del Moncada a Chiapas, Historia de la lucha armada en América Latina, es parte de nuestra biblioteca militante. No es exactamente, uno diría, no es un libro con el cual uno esté 100% de acuerdo, pero lo editamos porque nos parece un libro muy importante para entender la lucha en América Latina, ¿sí? Y en este caso tiene unos apartados sobre El Salvador que son muy instructivos, ¿sí? Bueno, después un escritor
imprescindible salvadoreño, el más importante de la historia de El Salvador, Roque Dalton, un poeta, pero además de poesía escribió libros sobre caracterizaciones políticas. Recordemos que él era militante político, fue parte de la dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo, dirección que lo asesina a él luego de un juicio revolucionario, lo ejecutan más que lo asesinan en 1975. Otros textos de militantes de izquierda de salvadoreños: Mario Lungo, El Salvador en los 80, contra insurgencia y revolución, es un libro de 1989. Es una mirada obviamente guerrillerista y en cierto punto optimista sobre la lucha de la guerrilla en El Salvador. Escrito en 1989, como digo, es para leer porque tiene información importante, ¿sí? Algo más histórico, de Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, habla sobre los antecedentes de lo que luego va a ser la guerra civil. También me parece interesante. Tiene otro libro que se llama El Salvador 1960-1968, que es del 2010, el anterior del 2001. Como digo, son textos interesantes, aunque uno no coincida, son libros que uno debería leer para entender El Salvador. Bueno, pasamos entonces un poco a la historia de El Salvador. Vamos a hacer un paneo breve de qué es El Salvador. En primer lugar, vamos a ver el mapa. ¿Sí? Acá tenemos un mapa de la ubicación de El Salvador en Centroamérica. Como vemos, al norte está Guatemala, al este y el sur Honduras, ¿sí? Un poco más al sur, casi sin fronteras, Nicaragua, ¿sí? El Salvador es un país muy chico, tiene una superficie de 21.000 kilómetros cuadrados, es más chico que Tucumán. Tucumán tiene 22.500 kilómetros cuadrados y tiene una población de 6.300.000. Es un país con una densidad muy alta, ¿sí? Es uno de los países, está en el rubro de países con alta densidad, ¿sí? Está en el puesto 41 de alrededor de 200 países en los cuales se le mide la densidad. Es decir, está en ese bloque alto. Tiene un PBI pequeño, obviamente tiene un PBI de 27.000 millones de dólares, por lo menos medido en 2022. Para que tengamos una comparación con Argentina, Argentina tiene un PBI de 598.000 millones, casi 600.000, muy lejos. Bolivia está un poco más cerca, tiene 38.000 millones y son 12 millones de habitantes. Es decir, tiene el doble de habitantes y un PBI un poco mayor que El Salvador. Paraguay, que tiene la misma cantidad de habitantes que El Salvador, casi que lo dobla en PBI, 47 millones. Otros países que tienen PBI parecidos son Chipre, Papúa, Nueva Guinea, ya metiéndose en su propio continente, o su propio subcontinente, que es Centroamérica. Está muy lejos de Puerto Rico, que son 3.200.000 habitantes y tiene un PBI de 95.000 millones de dólares, ¿sí? Casi 3 veces. Obviamente Puerto Rico tiene una ayuda de Estados Unidos muy grande. Cuba, que tiene 11 millones, tiene 83.000. Guatemala, que son 17 millones, tiene 78.000. Panamá, 4 millones y 67.000 millones, siempre estamos hablando, ¿no? Costa Rica, que son 5 millones, tiene también casi 70.000 millones de PBI. Más cercanos a El Salvador están Honduras y Trinidad y Tobago, ¿sí? Honduras con 25.000 millones y tiene 10 millones de habitantes. Trinidad y Tobago tiene casi la misma cantidad, tiene un PBI de 21 millones, pero tiene 1.500.000 habitantes. Pero Trinidad y Tobago es un paraíso fiscal, ¿no? Nicaragua tiene un PBI de 14.000 millones, mucho más chico, y tiene una población similar, 7 millones. Ni hablar de Haití, que tiene 14.000 millones y son 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, en este paneo, ¿qué nos encontramos? Que El Salvador, digamos, es el más rico de los más pobres de Centroamérica, ¿sí? O sea, ya Centroamérica es un subcontinente pobre y El Salvador está ahí, ¿sí? Esto es importante ya destacar porque, digamos, por lo menos en los 4 años en los cuales Bukele estuvo al mando de El Salvador, no sacó a El Salvador de ese pelotón, ¿sí?
Vamos un poco a la historia de El Salvador, ¿no? El Salvador tiene una historia, bueno, de una profunda inestabilidad política desde, digamos, su independencia hasta la actualidad. Rondó en 11 constituciones, ¿sí? Hasta 1821, es decir, bajo la dominación de la corona hispánica, era en principio una alcaldía mayor en el Reino de Guatemala, la alcaldía mayor de San Salvador. A partir de las reformas borbónicas de 1785 pasa a ser intendencia de San Salvador en la Capitanía General de Venezuela. Él, en 1821, en San Salvador se producen dos levantamientos anti-hispánicos en 1811 y 1814, pero es con la independencia de México que Guatemala, es decir, todo lo que era la intendencia de Guatemala, se incorpora al Imperio de México de Iturbide, pero San Salvador, lo que es El Salvador, se permanece rebelde. Hay dos invasiones desde México y de Guatemala, pero cuando cae Iturbide en México, digamos, Guatemala queda fuera de México y en 1823 se declara la independencia de las provincias de Centroamérica y en el 1824 se declara la República Federal Centroamericana, donde está San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hay una serie de guerras civiles y en 1839 se disuelve esa República Centroamericana. En 1842 hay un intento de reconstruirla, no importa ahora. Pero digamos que El Salvador se constituye como república en 1840 y en 1841 tiene su primera constitución, ¿sí? A partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1930, sobre todo a partir de 1860 hasta 1930, está lo que se le dice la República Cafetera, ¿no? Es decir, El Salvador era un productor de añil, más que nada, es una tintura, algo de azúcar producía, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como digo, sobre todo a partir de 1860, con la aparición de los ferrocarriles, aparece la producción de café. Y El Salvador se transforma en un gran exportador de café, en una república una república oligárquica, muy parecido a los regímenes en general de América Latina. En el medio de este periodo hay una serie de guerras contra Guatemala y otra guerra contra El Salvador, Honduras y Nicaragua. Este periodo, digamos, de república cafetera y república oligárquica termina en 1931 con un golpe de estado militar que le entrega el poder a Maximiliano Hernández Martínez en lo que se llamó el Martiniato de 1931 a 1944. El Martiniato es un intento, digamos, de reformas algo keynesianas, con algún control del Estado de algunos aspectos de la economía. Pero en este periodo se sucede un hecho muy importante en la historia de El Salvador, que es la insurrección obrera del 22 de enero de 1932, dirigida por el Partido Comunista. Una insurrección muy importante que da una represión y termina con 25.000 muertos. Y la aparición de las primeras organizaciones paramilitares de El Salvador, que van a ser muy famosas y van a ser el origen de las pandillas que hoy vemos. Y acá la primera que se creó en Ecuador en este periodo se llama Legión Pro Patria, ¿sí? En este periodo, como digo, ya en el 44 hay un intento de golpe militar pro aliado. Hay una serie de fracasos de estos golpes de Estado. Hay una serie de huelgas con una participación masiva de obreros y estudiantes. Ante ello, bueno, Martínez es obligado a renunciar. El poder pasa a otra serie de militares. No vamos a detenernos demasiado en esto. Luego tenemos, a partir de la década de 1950, tenemos un periodo más desarrollista, liderado
por militares, también militares que se hacen elegir en elecciones muy amañadas, ¿sí? Con partidos proscriptos, pero digamos son lo importante aquí es el proyecto económico desarrollista, donde en principio El Salvador durante una parte de los 50 hay un auge de los precios del café y el algodón, otro producto que El Salvador exporta, pero a fines de los años 50 esos precios empiezan a caer. Los gobiernos más importantes en el sentido son el de Osorio y Lemus, ¿sí? Donde digamos, en estos gobiernos se crea el Seguro Social, el Instituto de Vivienda Urbana, se construye la primera, digamos, central hidroeléctrica, la 5 de noviembre, se construyen carreteras importantes, la carretera del litoral es la carretera más importante de El Salvador, se construye en este periodo, ¿sí? Hay una serie de apertura democrática, o por lo menos de apertura política, en el caso de Lemus, y a principios de la década del 60 aparece el proyecto de un mercado común centroamericano avalado por los Estados Unidos, principalmente por Kennedy, ¿sí? Bueno, entre otras medidas, también se da la nacionalización del Banco Central de Reserva, ¿sí? El establecimiento de un salario mínimo rural. Y como digo, las aperturas tienen que ver con algunas modificaciones al régimen de elecciones legislativas. Antes era un régimen, digamos, en el cual el que ganaba la mayoría se quedaba con todo. Ahora empiezan a aparecer representaciones proporcionales, pero digamos, esto está muy limitado. Ya en el 67 vuelve a gobernar un militar, Fidel Sánchez Hernández. Pero esto tiene un correlato en términos sociales. En este periodo hay una migración, sobre todo a partir de la caída de la producción de café y algodón, y el intento de estos gobiernos de establecer algunas producciones, por decirlo así, industriales. Hay una migración muy fuerte a la ciudad que provoca, digamos, un hacinamiento. El caso de San Salvador pasa en 10 años de 280.000 habitantes a 350.000, que es mucho, ¿no? Es decir, para una ciudad de ese tamaño, y empiezan a aparecer las fuertezas, ¿no? Que son lo que acá llamaríamos barrios carenciados, villas miserias, ¿no? Con viviendas que no cuentan con servicios mínimos, ¿no? Es decir, el mapa, a fin de los décadas del 60, el mapa social de El Salvador empieza a cambiar de ser un país donde hay una población cuyo 60% es rural a principios de los 60, a una población que se va urbanizando aceleradamente, ¿no? En la década termina con un hecho importante que es la guerra con Honduras, la llamada Guerra del Fútbol, que tiene como origen dos problemas. Por un lado, la migración. La crisis del agro salvadoreño provoca no solamente migraciones a la ciudad, sino la migración a Honduras, una migración muy fuerte a Honduras, donde los salvadoreños que migran a Honduras empiezan a ocupar tierras. Eso provoca en el 68 una reforma agraria en Honduras que en realidad tiene que ver con la expulsión violenta de salvadoreños, incluso con bandas armadas hondureñas que se llamaban las Manchas Bravas, que era, digamos, gente que se dedicaba a matar ocupantes inmigrantes salvadoreños y expulsarlos, que provoca una ola de refugiados a El Salvador, salvadoreños y hondureños, con un problema importante, ¿no? Donde se congestionan las vías de acceso. Por el otro lado, la crisis del mercado común centroamericano, con disputas entre los diferentes países sobre cupos de importación y exportación. Allí también El Salvador y Honduras entran en un conflicto, y se le llama la guerra del fútbol porque esto empieza con incidentes en un partido de fútbol por las eliminatorias entre Honduras y El Salvador.
¿Mm? Es una guerra que no llega a durar un año, enseguida es detenida por las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Pero, digamos, sí deja una crisis muy grande en Honduras y lo que nos interesa es en El Salvador, ¿sí? Va a haber una crisis muy fuerte en toda la década del 70, que va a terminar en el 79 con la guerra civil, ¿sí? Esto empieza con elecciones en el 72, con fraude que le da la presidencia a Armando Molina, que empieza a gobernar con un estado de sitio, ¿sí? Quiero decir que esto es constante en la historia de El Salvador, gobiernos con estados de sitio, ¿no? Aquí empieza en la década del 70 la acción guerrillera, que viene en los 60, pero en los 70 empieza a aparecer más fuertemente, ¿no? Es decir, las fuerzas populares de liberación del Frente Farabundo Martí. Una cuestión importante, Farabundo Martí es el nombre del cual se le pone al partido más importante de El Salvador, la guerrilla más importante de El Salvador. Fue un militante del Partido Comunista, ¿sí? Fue un gran organizador del Partido Comunista. Bueno, empiezan en la década del 70, empieza el Frente, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, luego Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Ejército del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Eso empieza a formarse en 1974. Hay una unificación de gran parte de las organizaciones en el Bloque Popular Revolucionario. Este Bloque Popular Revolucionario no solamente abarca a partidos y partidos que además tenían frentes militares, sino además a una gran cantidad de sindicatos, sindicatos de maestros, sindicatos estatales, sindicatos de trabajadores rurales. Es decir, es una organización no solamente de unión de guerrillas, ¿sí? También estaba la iglesia, ¿sí? La iglesia tenía una acción social y política muy importante, sobre todo a partir de los jesuitas y el control de la Universidad de Centroamérica, la principal universidad de El Salvador, que estaba dominada por los jesuitas. Recordemos, hay muchos sacerdotes asesinados, la opción la opción tercermundista de la iglesia tiene su foco, entre otros, en Ecuador. Explico, el cura más emblemático de la opción tercermundista, Arnulfo Romero, que es asesinado en el 81 en medio de su sermón, ¿sí? Bueno, la organización y el desarrollo de estas fuerzas revolucionarias y reformistas, en el caso de la iglesia, dan lugar primero a un llamado a elecciones en el 77, luego de la presencia de Molina, que termina en un fraude, obviamente. Se presentan dos militares y, el oficialismo gana estableciendo la dictadura de Carlos Humberto Romero y el desarrollo de organizaciones paramilitares muy importantes, ¿sí? Luego van a ser financiadas, o mejor dicho, financiadas por Estados Unidos, UNES Orden, Organización Democrática Nacionalista, la Falange y la Unión Guerrera Blanca, ¿sí? Son organizaciones paramilitares muy importantes, muy ligadas a los contras de Nicaragua, que además estas organizaciones, como el ejército, van a ser adiestradas no solamente por generales norteamericanos, sino fundamentalmente por generales argentinos, ¿sí? Bien. Luego de una serie de masacres muy importantes que tienen que ver con levantamientos, ¿sí? La masacre del 8 de mayo del 79, que es la masacre de la Catedral de San Salvador, en el cual luego de esa masacre la dictadura de Romero no se puede sostener, hay un golpe y aparece una junta militar.
Hay en el 79 un proceso de toma de fábricas, ¿sí? En el 80, el 22 de enero, la llamada una gran manifestación, que es la llamada mayor manifestación de la historia de El Salvador, con una represión brutal. En junio de 1980 hay una serie de huelgas muy importantes, ¿sí? Con lo cual, digamos, cuando uno piensa en la guerra civil en El Salvador, no es simplemente la acción de la guerrilla, sino una acción de masas muy importante que, de alguna forma, tiene su eje, su lugar, su momento más importante en el 79 y en el 80. Luego de la represión del 79 y sobre todo la represión del 80, la guerrilla intenta una ofensiva muy fuerte en enero del 81 antes de que Reagan asuma, y esa ofensiva fracasa básicamente primero por la acción del ejército, pero sobre todo por dos motivos. Uno, las masas estaban más en retroceso, ¿sí? Y en segundo lugar hay una ayuda norteamericana importante para sostener esa contraofensiva, ¿no? En toda la guerra civil hay una muy fuerte apoyo de Estados Unidos al ejército salvadoreño y a las bandas paramilitares. Las guerrillas se unifican en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y tiene una sola dirección, lo cual les da cierta efectividad. Recordemos que la guerra civil va a llegar hasta el año 92. Pero la capital y buena parte de occidente del país se van a mantener relativamente aislados de la guerra, por lo menos hasta el año 86. La guerra se va a desarrollar principalmente en las zonas rurales del centro y del oriente del país, ¿sí? No vamos a ahondar demasiado en el tema de la guerra civil, simplemente explicar, ¿sí? En el año 89 sube Alfredo Cristiani del partido Arena. Arena es un partido de derecha que estaba en contra en su momento del presidente Duarte de la Democracia Cristiana, porque creía que era muy blandito con la guerrilla. Es el partido que sustenta la dictadura de Romero. En el 89 lleva a Alfredo Cristiani y lleva las negociaciones de paz, ¿sí? Entonces hay las negociaciones de paz entre el Partido Arena y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que terminan en una reunión en Nueva York y se firma la paz en Chapultepec, México, por el cual Arena se compromete a desmilitarizar el país. El Frente Farabundo Martí reconvertirse en partido político y abandonar y deponer las armas, y eso da lugar a un nuevo periodo, ¿sí? Un periodo, digamos, de la democracia bipartidista en El Salvador, que va desde 1992 hasta la llegada de Bukele. Esto es importante para entender el periodo, ¿sí? Este periodo, digamos, de bipartidismo entre Arena y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, del 92 al 2019, como digo, tiene dos subperiodos. El primero es los gobiernos de Arena hasta el 2009 y luego los gobiernos del Frente Martí hasta el 2019, de 2009 a 2019. Los gobiernos de Arena son gobiernos que establecen reformas liberales, ¿sí? Privatizaciones, se privatiza la exportación del café, del algodón, del azúcar, se privatiza gran parte de la banca, la importación de petróleo. Se cierran institutos de control estatal como el Instituto Regulador del Abastecimiento, el Instituto de Vivienda Urbana. Se implementa el impuesto al valor agregado, el IVA del 10%. Empiezan a aparecer las zonas francas, ¿sí? Zonas francas que son zonas donde, digamos, el capital puede hacer lo que quiera, ¿sí? Donde se privatizan muchos ingenios azucareros, la distribución de energía, las telecomunicaciones, el sistema de pensiones e incluso varios hospitales públicos se privatizan, ¿sí?
En este periodo, bajo el gobierno de Francisco Flores de Arena, se dolariza la economía en noviembre del 2000. ¿Sí? Esta idea de Milei de dolarizar, bueno, no solamente se da en Ecuador, sino también aquí en El Salvador. El último presidente de Arena, Elías Antonio Saca, termina en el 2009. Hay un cansancio muy grande con las reformas. Obviamente el resultado de las reformas de El Salvador no redundan en una mejora de la calidad de vida de la gente, por el contrario. Y entonces se apelan a partidos que se llaman de izquierda, ¿sí? El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que ya no era de izquierda, ya había dejado de ser hace mucho tiempo, pero digamos aparece como una oposición al llamado neoliberalismo, ¿no? Bueno, tenemos mucha experiencia de gente de ese tipo, ¿no? Bueno, básicamente las presidencias de Mauricio Funes del 2009 al 2014 y la de Salvador Sánchez Serén del 2014 al 2019. Es interesante. Mauricio Funes tiene algo de Bukele. ¿En qué sentido? Que era un personaje que no venía de la política, era un periodista. Y del periodismo salta a la política prometiendo un plan anticrisis y de crear 100.000 empleos en un año y una pensión básica para adultos mayores de $50. Bueno, obviamente eso no se implementó. Él en 2011 reconoce que no tenía plata para hacerlo, que era todo un blef. Lo único que hizo fue subsidiar el uso de gas. Y en 2012 ya directamente lanza un plan de ajuste llamado Plan de Austeridad. Su gobierno termina en medio de denuncias de corrupción por $350 millones, sobornos a diputados, financiamiento de Odebrecht. De hecho, en 2018 se le inicia una causa y él termina fugado, digamos, con asilo político en Nicaragua, de Daniel Ortega. Él se fuga, ¿no? Es decir, si no tendría que estar preso. Y la presidencia de Sánchez Serén, digamos, también es una presidencia donde también se amenaza con redistribución y se termina en el ajuste. En ese contexto aparece Bukele, ¿no? Es decir, en el contexto de un cansancio tanto con Arena como con el Frente Farabundo Martí, ¿no? Es decir, un cansancio con el bipartidismo. Es interesante porque Bukele dice que viene de la no política, pero en realidad él viene de la política más tradicional. Él es hijo de un empresario, ¿sí? De un gran empresario salvadoreño, de una familia acaudalada, de un empresario de la publicidad. Pero además él empieza su militancia en el Frente Farabundo Martí con funciones. Él es alcalde de Nuevo Cuscatlán de 2012 a 2015, bajo el Frente Farabundo Martí. Es el alcalde de la capital de 2015 a 2018, bajo el Frente Farabundo Martí. O sea, es como una especie hoy de Mauricio Macri, Jorge Macri, ¿no? Es decir, o los Rodríguez Larreta. O sea, hay gente que tiene una exposición política. En 2017 es expulsado del Frente y crea su propio partido que se llama Nuevas Ideas. Y con ese partido, luego, en realidad no le daban los avales, así que utiliza el Gran Alianza para la Unidad Nacional, gana las elecciones por el 53%, 53,1%, sin necesidad de segunda vuelta, y lleva como su vicepresidente a Félix Ulloa, que era un ex juez del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ¿no? Digamos, renovación de la política no hay, ¿sí? Pero él se presentaba así. Bien, ¿cuál es una característica de su régimen político? Lo más importante es que él presenta un plan de control territorial, que es básicamente, con la excusa de combatir la criminalidad, pide poderes excepcionales. Para poder implementarlo, le pide un préstamo a Estados Unidos, pero él tiene minoría, hasta 2021 tiene minoría en la Asamblea Legislativa. Y los partidos
digamos, tanto el Arena como el Frente Martí, no le aprobaban su solicitud de préstamo, ¿sí? Analogías con la Argentina. ¿Qué hace Bukele? Entra al Parlamento escoltado por militares y llama a la población a manifestarse. La población no se manifiesta, no en el número que le esperaba. La maniobra no resultó, le piden la renuncia al ministro de Defensa, el ministro no renuncia, y los legisladores contraatacan intentando hacerle un juicio político en 2021, luego de la pandemia. Él durante la pandemia gana popularidad, primero porque bajan los homicidios por una cuestión lógica, establece una ayuda de $300 mensuales a población que lo necesite y los exime de pagar servicios durante la pandemia. Así, con esas medidas va a las elecciones legislativas del 2021, sobrevive al juicio político. Y en esa, digamos, en esa elección gana la mayoría de legisladores. Esas elecciones están tenidas de irregularidades. Digamos, hay, digamos, las fuerzas del Estado mataron 2 militantes del Frente Martí, ¿sí? En una refriega, ¿no? Es decir, pero al margen de esto él consigue esa mayoría y después obviamente consigue la mayoría legislativa. Y al conseguir la mayoría legislativa, primero destituye a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general de la República y pone sus propios jueces. Después, obviamente con el control del Parlamento, establece una reforma política, reduce los municipios de 262 a 50, reduce las alcaldías de 262 a 44, de 84 legisladores se pasa a 60 legisladores, ¿sí? Y obviamente avanza con el plan de control territorial, que implica tener su propia fuerza de seguridad, ¿sí? Él rearma 2 organismos que estaban muy desarmados y prácticamente tenían muy poca injerencia en la lucha contra el delito. Uno es la Policía Nacional Civil y otro es la Fuerza Armada de El Salvador, ¿sí? Y obviamente lleva adelante el plan de control territorial y en marzo de 2022 establece el régimen de excepción, que es una especie de estado de sitio, ¿sí? Con el control del Tribunal Supremo Electoral, con el control de la Corte Suprema y la legislatura, establece una reelección sin modificar la Constitución. Obviamente, como tiene control de todo, es inconstitucional, pero él va a la reelección. Recordemos que en la Constitución de El Salvador solo hay un mandato de 5 años y solamente puede haber reelección después de 10 años, ¿sí? En la reelección, que él dice ganar por un 80%, hay irregularidades graves. Por ejemplo, la expulsión de periodistas del centro de votación. El sitio web del Tribunal Superior Electoral proyecta un conteo de votos que es mayor al propio padrón electoral. Registra datos de actas que no habían sido procesados en los centros de votación. Y Bukele se proclama ganador 2 horas después del cierre electoral, cuando todavía no había ni siquiera resultados preliminares. Es decir, a todas luces acá hubo fraude. Estamos en un régimen de un control político muy estrecho, donde se avanza sobre el poder legislativo, sobre el poder judicial y sobre las libertades civiles de la población a partir del régimen de excepción.
Vamos a ver la economía de El Salvador. Como dijimos, el PBI es un PBI, digamos, de los primeros de el bloque de los pobres de Centroamérica. El PBI per cápita está entre los peores, está en el puesto 111 de 196 países. La pobreza extrema de El Salvador durante el gobierno de Bukele pasó del 5,6% al 8,6%, según datos oficiales. Uno desconfía de estos datos porque que la pobreza extrema en un país como El Salvador sea del 5 o del 8% parece poco. La pobreza abarca un tercio de la población. Esto es, como digo, datos oficiales, y el 70% de los trabajadores son informales. En los últimos años hubo un aumento del 7% de la canasta básica, en dólares, porque como El Salvador está dolarizado, la inflación es en dólares. La canasta básica hoy, por lo menos el año pasado, era de $257. Y el salario mínimo en blanco oficial, o sea, según el gobierno, y bruto, eso es importante, es de $243 para los obreros rurales y $364 para el obrero urbano. Fíjense que el rural, el bruto en blanco y el oficial está por debajo de la canasta básica. El urbano está un poco por encima, pero recordemos que es el oficial en blanco y además recordemos que es el bruto, porque después con los descuentos y los impuestos, eso se llevan aproximadamente la mitad del salario. Es un país que exporta poco, porque las ventas al exterior, las exportaciones, representan el 22,5% de su PBI. Lo que sitúa a El Salvador en el puesto 100 de 191 países en términos de los rankings de exportaciones sobre PBI. Es decir, en un ranking de exportación sobre PBI, El Salvador está 100 sobre 191. ¿Sí? ¿Qué es lo que El Salvador importa? Importa petróleo refinado, gas, equipos de transmisión, ordenadores, coches. Los países de los cuales importa son primero Estados Unidos, con casi 4.000 millones de dólares, y en los últimos años China, con 2.300 millones de dólares. ¿Sí? La aparición de China es reciente. ¿Y a quién le exporta? Y ahí sí es más Estados Unidos, al cual le exporta 2.600 millones de dólares, Guatemala, 1.100 millones de dólares, después viene Honduras, Nicaragua y Costa Rica, es decir, países relativamente vecinos. ¿Sí? ¿De qué vive El Salvador? Bueno, en primer lugar, vive de las remesas. ¿Qué son las remesas? Es decir, el dinero que los emigrados salvadoreños le envían a los habitantes de El Salvador. El Salvador tiene aproximadamente 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Esos envían una serie de remesas que representan el 25% del Producto Bruto Interno de El Salvador. O sea, el 25% del PBI son remesas del exterior. En segundo lugar, la deuda. El Salvador tiene una de las deudas externas más grandes del mundo en términos medidos de su PBI. La deuda externa representa entre el 80 y el 85% del PBI. ¿Sí? Es decir, la segunda fuente de El Salvador es la deuda externa. En tercer lugar, las maquilas. O sea, la producción de textiles, básicamente de confección, de productos de indumentaria, ¿sí? Básicamente remeras, buzos, ¿sí? Es lo que más produce El Salvador, que es casi el 10% del PBI. Según la Cámara Salvadoreña de Fabricantes de Textiles y Confecciones, este sector representa el 45% de las exportaciones del Salvador.
Y el principal mercado es Estados Unidos, con que compra el 72,2% de la población, de la exportación de indumentaria. Pero hay que tener en cuenta que El Salvador representa el 3% de las compras de indumentaria de Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, para El Salvador la compra de Estados Unidos es fundamental. Pero para Estados Unidos la venta de El Salvador no es tan importante. Las maquilas generan alrededor de 76.000 empleos directos y 150.000 empleos indirectos. Son productos de baja, de baja elaboración, remeras, buzos, ¿sí? No son zapatos, ¿sí? O zapatillas. Las marcas que están ahí son Pumas, Adidas, Old Navy, Gap, Reebok, Columbia, The North Face, Patagonia, Lacoste, ¿sí? Y muchos equipos de la Liga de Fútbol Americano, la NFL, también mandan a confeccionar sus prendas allí. Las maquilas en general están en las zonas francas, ¿sí? El Salvador tiene 17 zonas francas y más de 200 empresas. Acá tenemos el mapa donde están las zonas francas. El mapa es de 2017, por eso dice 155 empresas. Hoy son 200 o más, ¿sí? Pero como digo, esas zonas francas que vemos en el mapa son zonas en las cuales, digamos, no se cobra impuestos, son exentas de impuestos. Normalmente la materia prima es enviada sin impuestos, o sea, se puede importar materia prima allí, básicamente la tela que es confeccionada, y después se exporta a los países que compran, básicamente Estados Unidos, ¿no? En la última década se empezó a producir algo de tela de algodón, ¿sí? Es decir, hay alguna incipiente industria textil, no solo de confección, pero la gran cantidad de producción es confección, ¿sí? Como digo, tiene desgravaciones impositivas. Es importante porque se calcula, por lo menos así lo calcula la Red Centroamericana de Justicia Fiscal, que los incentivos fiscales a estas empresas equivalen al 5% del Producto Bruto Interno. Es decir, que el país deja de percibir el doble del presupuesto de salud. El presupuesto de salud del país es el 2,1% del PBI. Y las exenciones impositivas son el 5%. ¿Sí? Los salarios reales que se están cobrando en las maquilas por alrededor de 10 horas de trabajo son $125, ¿sí? El salario real, como digo, es casi la mitad de la canasta básica. Las empresas siguen operando a pesar de vulneraciones a derechos nacionales. Hay empresas que han recibido sanciones y siguen operando, y esas sanciones no implicó ninguna multa. Es decir, se la sancionaba, pero eso no era básicamente una amonestación, ¿sí? ¿Por qué se amonestaba? Por no pagar horas extras, por hacer descuentos ilegales, es decir, trabajadores cobraban menos de los $125, no permitir la sindicalización, no aplicar el incremento al salario mínimo cuando el Estado aumentaba el salario mínimo, metas de trabajo excesivas, no pago de prestaciones de la ley, el incumplimiento de la Ley General de Riesgo, ¿sí? Es decir, fábricas donde se ponía en riesgo a la población. Hay casos, por ejemplo, fábricas que no le daban agua potable a los trabajadores, y trabajadores que se enfermaron por el agua podrida que les daban, ¿sí? Ahora bien, lo peor de todo es que esta rama de la producción no generó una expansión tan grande del empleo, porque en los últimos años hubo una pérdida, en el 2022 una pérdida de 5.000 empleos, y en el 2023 una caída del 10% de esa producción.
Es decir, no solamente crea empleo de baja calidad y obviamente una vida social muy degradada, sino que además ahora encima está generando desocupación. Por último, como digo, la última fuente de ingreso es el café, la exportación de café, que es el 5% del PBI, es decir, no es lo que era en el siglo XIX ni a principios del siglo XX, que además en los últimos 10 años, 15 años, también tuvo una caída importante. A Bukele se le ocurrió una idea, para él fantástica, en términos de economía, que es el proyecto Bitcoin. ¿Qué significa eso? Bueno, El Salvador tenía como moneda de curso legal el dólar. Como vemos, el dólar no sacó a El Salvador de su miseria, y entonces a Bukele se le ocurrió adoptar como moneda legal, junto con el dólar, el Bitcoin, ¿sí? Una criptomoneda, en septiembre del 21. Como ustedes saben, la criptomoneda es una moneda que no tiene banco central, no está garantizado por nadie. Es peor que las acciones bursátiles, porque la acción bursátil, dentro de todo, expresa un valor real, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que uno a veces compra una acción de una empresa que está por caer y después esa empresa se cae y al final no era lo que decía. Pero detrás de la criptomoneda no hay nada. Lo único que hay son expectativas, pero no tiene ningún valor real, ¿sí? No hay un circuito de creación de valor, ¿sí? Más bien, en realidad, hay una destrucción progresiva del valor, porque la medida que igual cada vez la minería, es decir, la producción de estos bitcoins, resulta cada vez más cara. Cuando digo minería no me refiero a la acuñación de metales, ¿no? Sino la producción de esta moneda virtual, cada vez pesa más en el sistema, ¿sí? La única promesa es que Bitcoin se transforme en una moneda mundial, pero eso no pasó. Y entonces la moneda se va desvalorizando, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le aporta el Bitcoin a El Salvador? Bueno, básicamente las criptomonedas brindan una mayor privacidad y anonimato en las transacciones, porque las identidades de los usuarios no están necesariamente asociadas con las direcciones de las criptomonedas. Entonces, en ese sentido, es una herramienta muy comercial, muy importante para, los negocios ilegales, ¿sí? Porque abre un vacío en el marco impositivo. Son usados por los grupos de crimen organizado en Brasil, en Centroamérica. De hecho, y esto es interesante, la pandilla más importante de El Salvador, la Mara Salvatrucha 13, fue descubierta usando el Bitcoin para cobrar las extorsiones, ¿sí? Es decir, para eso sí sirve el Bitcoin. Pero el proyecto fracasó como proyecto de adopción de moneda para la población. Bukele le ofreció $30 a quienes se descargaran la billetera virtual gubernamental, que entre otras cosas permitía recibir remesas. La gente agarró el dinero, lo gastó y las cuentas no registraron más movimiento, ¿sí? Porque además después, bueno, Bukele tenía un proyecto que era la ciudad Bitcoin, un proyecto que fracasó porque no recibió ninguna inversión. Pero además en El Salvador no hay internet masivo y con llegada a todo el país. Pero hay algo peor todavía. Las compras de los Bitcoin, para poder transformarlo en moneda nacional, le costaron al Estado $107 millones. Ahora, debido a la volatilidad de la moneda, hoy el país tiene $61,3 millones. Es decir, el país perdió el 37% del valor en Bitcoin de lo que había invertido. Es decir, esto le salió muy caro al país, ¿sí? Además de que para lo único que sirve es para que las mafias sigan operando con total impunidad. Bueno, alguien me puede decir, está bien, la economía es un desastre, la dolarización no funciona, las zonas francas no funcionan, el Bitcoin no funciona, pero Bukele terminó con el narcoestado, terminó con las pandillas. Bueno, vamos a analizar el plan de control territorial
y la política de seguridad de Bukele. Y vamos a ver qué son estos grupos que se llaman las maras, ¿sí? ¿Qué son las maras? Bueno, las maras son organizaciones criminales que detentan un protoestado. Se dedican básicamente a recaudar rentas a los comercios, al transporte y a la circulación de personas. Establecen toques de queda en los barrios y si uno quiere pasar de un barrio a otro tiene que pagar. Además, tienen empresas propias, tienen lavaderos de autos, tienen prostíbulos, tienen restaurantes, cervecerías, taxis, micros, ¿sí? Como digo, empezaron poniéndose en las rutas y cobrando peaje a los micros y terminan con sus propios negocios. No es que no estén en el narcotráfico, pero el narcotráfico no es el principal recurso de estas pandillas, porque el gran flujo de narcotráfico pasa más por Honduras y Guatemala. El Salvador no es un gran país de pasaje para el narcotráfico. Son el origen de estas pandillas son dos. Hay dos orígenes. La primera es las organizaciones paramilitares que vimos en los 70 y que se asientan en la guerra civil. La segunda, con el ejército norteamericano, con la política norteamericana, con la CIA, que digamos permite ese vínculo con los Estados Unidos, ¿no? Y pandillas norteamericanas de emigrados salvadoreños. Los emigrados salvadoreños, no todos obviamente, pero una parte de los emigrados salvadoreños que se transforma o se constituye como sobrepoblación relativa en Estados Unidos, una parte de esa sobrepoblación relativa, sobre todo en Los Ángeles, se va juntando con población migrante. Una parte de esa, una proporción pequeña, ¿sí?, de los migrantes, muy pequeña, pero una proporción, va hacia las pandillas, ¿sí? Sobre todo en la cárcel se empiezan a mezclar con, digamos, narcos mexicanos, colombianos, es decir, empieza a aparecer ese grupos pandilleros que en los años 80 se vuelcan a actividades mucho más importantes. Establecen bandas propias de salvadoreños como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Entonces, por un lado las organizaciones paramilitares, por otro las pandillas en Norteamérica, que vuelven a El Salvador a partir de la política norteamericana en 1996 de deportación de criminales salvadoreños. Estados Unidos a partir del 96, a partir del 93, pero legalmente a partir de Clinton empiezan del 93 96, empiezan a deportar población carcelaria salvadoreña a El Salvador de nuevo, en un convenio. Esta gente deportada de El Salvador empieza a armar las bandas en El Salvador, que en principio son bandas muy locales, pero la política carcelaria las va unificando. ¿Por qué? Porque en las cárceles las bandas que son locales, los jefes locales en la cárcel se van unificando, se van conociendo, van estableciendo política hacia afuera de la cárcel y además se van haciendo depuraciones. Es decir, bajo grandes masacres en la cárcel van depurando direcciones sobrantes y unificando en grandes bandas. Y ahí empieza, como digo, dos grandes bandas, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Y el Estado le empieza a prestar atención cuando estas maras no solamente atacan a la población obrera, sino incluso empiezan a pedir contribuciones a las grandes empresas. Empiezan las políticas de mano dura, ¿no? En el 2003 el plan de mano dura de Francisco Flores, y como fracasa, el presidente que sigue, Elías Antonio Saca, establece el plan super mano dura en 2004, que también fracasa. Mauricio Funes, del Frente de Martí, en 2011 establece una tregua donde la criminalidad baja
pero toda la opinión pública se le vuelve en contra por haber pactado con las maras, aparecen los casos de corrupción, y entonces se rompe la tregua y Sánchez Serén, que es el próximo presidente, declara la guerra y obviamente los índices de criminalidad suben hasta 2016. En 2016 se empiezan a estabilizar. Por eso esta idea de que Bukele bajó los índices es discutible. Bueno, si bien bajó, pero no es que venían subiendo, ¿sí? Como digo, ¿qué hace Bukele, no? ¿Cuál es la acción de Bukele? Bueno, él establece el plan territorial en julio de 2019, pero recién lo puede implementar en 2021, como vimos. Pero, digamos, el elemento duro de eso es el plan de excepción de marzo de 2022. ¿Cuál es la acción real? La acción real y el plan no se sabe porque Bukele no le informó. Lo que se sabe es que pactó una tregua en 2019 que se rompió 3 veces, en abril del 2020, en noviembre del 2021 y en abril del 2022. ¿Sí? En febrero del 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló pactos secretos entre Bukele y los líderes de la Mara Salvatrucha 13, que es uno de las facciones de la Gran Mara Salvatrucha. Con la idea era reducir el número de asesinatos públicos a cambio de condiciones penitenciarias menos restrictivas, la liberación anticipada de unos líderes, la denegación de la extradición de presos a Estados Unidos, ¿no? Y este estado de excepción implica la suspensión de derechos constitucionales, incluido el derecho a la libertad de asociación, se deroga el derecho a ser informado del motivo de una detención, se permite detener a alguien con prisiones preventivas de hasta 2 años, con detenciones administrativas donde ni siquiera hay que informar del cargo. Si la detención preventiva es yo te informo el cargo y sin juicio tengo 2 años. La detención administrativa por 15 días significa que yo ni siquiera te informo por qué, ¿no? Y no hay ningún cargo. Y como digo, aumenta muy fuertemente la discreción de las fuerzas de seguridad. Bukele encierra a partir del estado de excepción 76.000 personas. Y El Salvador alcanza el porcentaje de población penal per cápita más alta del mundo. Se denuncia que hay encierro de muchos inocentes, ¿no? Es decir, gente que por portar un tatuaje, por una posteo, por redes sociales, una ONG que se llama Cristosal denuncia que el 70% de los presos, de estos 76.000, no son pandilleros, sino que el 30% es pandillero, y las víctimas de violaciones a los derechos humanos están en 5.500, con condiciones de detenciones infrahumanas, reos hacinados, que las familias tienen que pagarle la comida, tienen 2 comidas diarias nada más, y en el último año murieron 100 personas bajo custodia estatal. Los líderes en realidad no fueron detenidos en su mayoría en El Salvador, sino los más importantes fueron detenidos en Guatemala o en México, ¿sí? Y se hizo un juicio, una parafernalia de juicio a supuestos líderes, a supuestos 500 líderes, ¿sí? Se creó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, esa cárcel que ustedes ven en todos los medios, ¿sí? Una cárcel para 40.000 personas, ¿sí? La apuesta de Bukele es capturar la mayor cantidad de pandilleros sin medir si son inocentes o no, restarle músculo a las pandillas, pero sin cometer ninguna acción que vuelva irreconciliable el diálogo, ¿sí? ¿Qué logró? Bueno, evidentemente hay una cuestión. Según las cifras oficiales, El Salvador pasó de un índice de 17,18 homicidios cada 100.000 personas a 7,83. Es una reducción muy grande de la tasa de homicidios, que sin embargo no deja a Ecuador muy bien parado. La tasa media de homicidios cada 100.000 personas de países no desarrollados está en 6. Y Ecuador tiene 7,83.
¿sí? Tiene mucho más que la Argentina, ¿sí? Tiene una tasa de homicidios cercana a la de Paraguay, ¿sí? Incluso la pasa a la de Paraguay, ¿no? O está ahí, digamos, si no la pasa, está ahí, está cercana. Es decir, está una tasa de homicidios de un país con problemas, ¿sí? Esa reducción es incomprobable, porque en la medida en la cual estamos en un estado de excepción se redujo el acceso a la información pública, no se pueden auditar esas cifras, hay denuncias de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos de que los homicidios están siendo reemplazados por desapariciones, es decir, se esconden los cadáveres para minimizar la visibilidad de la violencia, ¿sí? Los testimonios de transportistas y comerciantes afirman que están pagando una renta, una extorsión a las maras un 70% más baratas, pero que están pagando, ¿sí? A cambio de eso, como digo, se entrega un poder muy fuerte a esas fuerzas de seguridad que responden a Bukele y se reemplaza las exacciones pandilleras por exacciones de las propias fuerzas de seguridad. La pregunta es, ¿cuánto va a durar esa tregua? ¿No? Es decir, porque estamos en una tregua. ¿Cuánto puede durar esa tregua sin una salida real? ¿No? Es decir, porque sin una salida que le dé trabajo a la gente y no tenga que andar empleándose en las pandillas, ¿no? Y sin una burguesía nacional relativamente productiva que imponga alguna disciplina, ¿no? Porque lo que tenemos es una dispersión muy grande y digamos, empresas que viven en paraísos casi fuera del control del Estado. Por lo tanto, como digo, lo que tenemos son protoestados. Es muy difícil, como digo, pensar en que eso ha sido una solución. Que es evidente, tal vez no bajó todo lo que dice Bukele que bajó el índice de criminalidad, pero seguramente ha tenido una reducción. Pero no es la primera vez que vemos en la historia reciente de El Salvador una disminución de la criminalidad. Tenemos una tregua a un precio muy alto, ¿sí? Que, como digo, no elimina los protoestados. Entendemos que Bukele intenta reconstruir la autoridad estatal, pero en principio no es lo que no lo está consiguiendo porque no tiene una base para hacerlo. Es decir, no eliminó a las pandillas y no tiene una salida que permita una base económica en torno a la cual se pueda construir una disciplina estatal y un Estado. Vamos a las conclusiones. Bueno, ¿qué es Bukele, no? Primero, Bukele inaugura un nuevo ciclo político en Ecuador, que es el fin del ciclo democrático bipartidista de posguerra, ¿sí? Esto queda claro. Un ciclo dominado por una apatía muy grande, de la cual Bukele se monta, pero que Bukele no revierte. ¿Por qué digo esto? Porque Bukele, en sus dos elecciones presidenciales, logra el 51%, básicamente el 52%, 51,8 y 52,6. El 2014, la participación electoral, cuando hablo del 52% me refiero al padrón electoral, ¿sí? A la gente que vota de acuerdo al padrón electoral, o el porcentaje del padrón electoral que fue a votar. En 2014 vota el 55% del padrón electoral. Alguien me dirá, no está muy lejos, pero es más, disminuyó, no subió. En 2009 vota el 63% del padrón electoral. Y en 2004 vota el 67,5% del padrón electoral. Es decir, hubo una disminución del 15% del padrón electoral del 2004 al 2024, en 20 años. Sí. Bukele no revirtió la apatía electoral de la población. Y Bukele, como digo, pone fin al periodo bipartidista y pone fin al periodo democrático. ¿Por qué? Bueno, porque avanza sobre
las elecciones, sobre la credibilidad de las elecciones, sobre la conformación de partidos políticos opositores. En la última elección no les dio fondos para hacer propaganda, que por ley le tiene que dar, no le brindó el lugar para hacer publicidad. No es que perdieron por eso, ¿sí? Pero evidentemente restringió mucho la publicidad de los partidos opositores. Como digo, hay muchas irregularidades. No quiere decir que Bukele no... Con esto no quiero decir que Bukele no hubiera ganado la elección. Lo que yo quiero decir es que Bukele está avanzando hacia mecanismos que restringen las elecciones libres. Hoy esos mecanismos no determinan toda la elección, pero una vez instalados, sí pueden determinar una elección que Bukele o cualquier otro que lo continúe no pueden llegar a ganar o la pueden tener más peleada. Eso quiero explicar. Lo mismo el avance del poder legislativo y el poder judicial. Es decir, hay un avance sobre esos poderes y una restricción, sobre todo en la reforma política, que disminuye la cantidad de legisladores, ¿sí? También restringe las libertades políticas a partir del estado de excepción. Es decir, hoy El Salvador está en un virtual estado de sitio y cualquier persona puede ser detenida. Es decir, todos los derechos de la clase obrera están congelados, ¿sí? Como digo, Bukele tiene una base importante de la clase obrera que lo apoya, básicamente trabajadores estatales, son 170.000 sobre 1.000.000 registrados. Hay una disminución real de los homicidios, no como dice el gobierno, pero es un alivio circunstancial. Como digo, vamos a ver hacia dónde deriva esto. Hay una parte de apoyo y hay una parte de mordaza, ¿sí? El balance de dolarización y Bitcoin, El Salvador retrocedió como economía. Vive de la deuda y de las remesas. Las inversiones no vinieron. La única actividad productiva es la confección. La informalidad laboral es enorme. La inflación en dólares provoca un empobrecimiento generalizado. El nivel de vida de la población es paupérrimo. El Salvador es una de las peores economías de su propio continente, lo que ya es decir. Y es una sociedad tomada por la delincuencia y en camino a ¿qué? A la disolución nacional. La guerra contra las mafias no se sostiene en el largo plazo, no se reemplaza con ningún proyecto. Y el problema de Bukele es ese, es decir, que no tiene un proyecto positivo, es decir, es solo no. Es decir, impuestos no, regulaciones no, libertades políticas no, expansión a niveles intolerables de la criminalidad tampoco. ¿Está bien? Entonces, ¿qué? Nada. ¿No? Es decir, no cobro impuestos, no dejo que la población se exprese, pongo un límite a la criminalidad muy, muy circunstancial, no hago regulaciones, pero ¿qué proyecto tengo? Ninguno. Bueno, el resultado es este. ¿Por qué tendencia a la disolución nacional? Bueno, en primer lugar por los protoestados. Protoestados no solamente por las pandillas, sino además por las zonas francas, que se constituyen en protoestados donde dominan ahí las empresas. O sea, no hay una centralización, una disciplina política general, ¿sí? Y la liberación de impuestos implica que el Estado tampoco tiene dinero para poder sostenerse, ¿sí? Y como digo, depende, no tiene instrumentos de política económica porque dolarizó, no tiene instrumentos de política económica para, digamos, poder establecer un rumbo de la economía. Y como digo, la capacidad estatal depende básicamente de la deuda que pueda tomar, es decir, sus relaciones exteriores, y de las remesas de los salvadoreños. Es decir, básicamente tiene a su población de rehén de la gente salvadoreña, ¿no? Es decir, es muy endeble todo eso. ¿Y cuál es el resultado? Y una tendencia a la devastación y a la disolución del cuerpo social que estamos viendo. Y esto es lo que propone el libertarismo en la Argentina, Milei.
Milei tampoco tiene ningún proyecto. Milei dice, yo voy a liberar a la burguesía de impuestos, yo voy a dejar todas las regulaciones, yo voy a dejar de gastar plata en asistencia social y en todo lo que la población necesita, y esperemos. Bueno, si esperamos, vamos en camino a El Salvador. Con la proporción lógica, porque nosotros arrancamos de un lugar que no arrancaba Ecuador, pero la dirección a la que vamos no es muy diferente. ¿Sí? Es cuestión de tiempo. La pregunta es si podemos detener todo esto. Bueno, hasta acá con El Salvador. Vamos a las películas. Recomendación de películas. Primer película, Hollywood, pero Hollywood crítico. Película muy conocida, bueno, conocida para mi generación. Igual yo era chico, ¿no? Yo tenía unos 11 años cuando se estrenó la película, pero bueno, la vi 3 veces. Salvador, de Oliver Stone, ¿sí? La película Salvador de Oliver Stone, de 1986, una película muy conocida, que tuvo muchos premios, muy recomendable. Tiene una posición un poquito, en algún momento, algo más crítica de lo esperable con la guerrilla, pero digamos, es muy interesante. Trata sobre la coyuntura de fin del 80, principio del 81, ¿sí? En realidad está casi centrada en enero del 81. Recomendada. Sí, y además muy bien actuada. Cine salvadoreño. Hay muchas películas sobre El Salvador que no son de salvadoreñas. Vamos del cine salvadoreño. Hay muchas películas documentales, muchas películas propagandísticas. Esta es la primera película que yo tenga idea, o yo tenga noción, de una película de ficción, ¿sí? De un largometraje de ficción. Se llama Los peces fuera del agua, de José David Calderón, de 1969. Es un drama sentimental y psicológico de una mujer que sufre amnesia y está esperando a un hombre, ¿sí? Es una alegoría, ¿no? de El Salvador, pero en términos individuales. Un corto, Baltasar Polío, El negro y el indio, de 1977, trata básicamente sobre las condiciones de la población rural. 2 documentales sobre el periodo de la Guerra Civil, de Guillermo Escalón. Uno es Zona Intertidial, de 1980, es un cortometraje sobre la represión a los docentes. Y Carta de Morazán, de 1982, es un documento audiovisual en torno a la batalla de Moscarrón y el desarrollo de la guerrilla en la zona oriental de El Salvador, ¿sí? Básicamente, en realidad, Carta de Morazán es un documental de documentales, porque lo fui armando con varios documentales y terminó haciendo este documental. Yo lo recomiendo para adentrarse en la guerra, en la guerra civil de primera mano. Una película sobre la masacre de 1932, ¿recuerdan? Sí, que hablamos de la huelga de 1932 y la insurrección. Se llama 1932, La cicatriz de la memoria, de Jeffrey Gould y Carlos Enríquez Cosalvi. Es del año 2000. Es un documental con testimonios de gente que ha vivido la época. También es recomendable. Y después, por último, una ficción de Arturo Menéndez, Mala crianza, del 2014. Es la historia de un vendedor de piñatas, ¿sí? De piñatas, esas que se rompen, ¿no? Y salen juguetes, salen cosas, que está amenazado por las pandillas. Le piden $500 y él no las tiene, y bueno, tiene que juntar o enfrentarse con las pandillas. Una película muy recomendable porque es una especie de nuevo cine salvadoreño. Hay otras películas, hay una película que se llama La palabra de Juan o La palabra de Pablo, ahora no me acuerdo, que es una especie de reelaboración de Otelo, de un empresario con pasado en la guerra civil. Pero bueno, ese no lo recomendé, no entra entre la recomendación. Vamos con estas. Bueno, hasta acá llegamos con esta columna del Salvador y de Bukele. Les agradezco muchísimo haber llegado hasta el final. No todos llegan, así que les agradezco mucho. Si les gustó, les ponen un like, es muy importante. Lo recomiendan a amigos, compañeros, así que lo reenvían. Suscríbanse al canal, como ya dije, porque hay otras columnas. Miren, nosotros
teníamos las columnas, la de Gonzalo Sanservino, ahora tiene una sobre Por si Move, que se llama sobre ciencia, la columna de Yanina Arari sobre clase obrera, que se llama La fuerza que mueve al mundo, la columna de Romina de Luca, saquen una hoja otra vez sobre educación, la columna de Nico Villanova, el termómetro socialista, una columna sobre estadísticas sociales, y después la columna de Damián Bill, La riqueza de las naciones, bueno, obviamente la columna de Eduardo Sartelli, La Sartelli por el mango, que ustedes ya deben conocer. Después tenemos columnas de provinciales, ¿sí? Una columna de Jujuy, La Puna bajo la lupa, columna sobre Entre Ríos, ¿sí? El mate rojo, columna sobre Córdoba, República de Córdoba se llama, y columna de Misiones, se llama La Tierra Roja, ¿sí? Todas muy recomendables, así que suscríbanse al canal y además comenten si les gustó esta columna, coméntenme si les gustó o no les gustó, críticas, ovaciones y además pedidos de próximas columnas. Si ustedes hacen pedidos y muchos de ellos van a ser escuchados y satisfechos. Así que bueno, les agradezco muchísimo por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.